Mi nombre es Sofía Andreoli y este es mi canal Acuarelas Andreoli. Si te gusta la temática playa y verano, quédate viendo este video porque hoy vamos a pintar estas caracolas y estrellas de mar paso a paso. Un tutorial más largo de lo habitual, pero con mucha información para disfrutar pintando. Así que si estamos listos, comencemos. Como siempre, vamos a utilizar estos materiales: papel de 300 gramos, pinceles, uno ancho para grandes aguadas y finos para detalles, agua limpia, y los colores te los voy a dejar en la descripción del video. Recordá que el dibujo base está en el link que aparece más abajo. Vamos a comenzar con el dibujo número 1, nuestras caracolas. Como siempre, arrancamos con un pincel número 10 para grandes aguadas. Vamos a humedecer bien toda la base de nuestro dibujo y una vez que esté lista, vamos a pasar a pintar. La mezcla que utilicé para esta parte fue amarillo indio y un poco de sepia bien aguado. De igual manera, recuerda que los colores y las mezclas te las dejo en la descripción. Una vez que terminamos, vamos a aprovechar la humedad del papel y con el color que ya teníamos vamos a ir agregando un poco de carmín alizarín y vamos a formar un rosa pálido o un rosa viejo, como les voy mostrando acá. Y ahora con un pincel más fino vamos a ir agregando en la parte superior de nuestra caracola pequeños toquecitos. Acá en la parte inferior, si lo desean, también pueden ir agregando. Mientras siga húmedo, con el pincel bien limpio, vamos a ir esparciendo el color en dirección a las ranuras de nuestro dibujo base para ir generando volumen. Y una vez que esté listo, lo dejamos secar. Para esta parte vamos a cambiar a un pincel más fino. Y con el color que ya teníamos, ahora un poco más intenso, vamos a ir acentuando más las ranuras de nuestra caracola. Lo ideal es que la ilustración no quede tan marcada ni que tampoco se llegue al final de la caracola, sino simplemente marcar algunas de las líneas aleatorias como para generar mayor contraste. Estas líneas que voy marcando acá pueden ser algunas más largas, otras pueden ser más anchas, otras más intensas, otras más claritas. Lo ideal es que haya variedad para generar más contraste. Una vez que terminamos, esta parte la vamos a dejar secar. Antes de olvidarme, vamos a agregar una pequeña sombra en esta parte inferior para generar volumen. Una vez listo, vamos a utilizar nuestro pincel, el más fino que tengamos, y con el color sepia bien puro, vamos a ir agregando unos pequeños toquecitos en los encuentros de las ondas, es decir, en la parte superior. Acá giro la hoja para que me sea más cómodo y para que puedan ver exactamente en dónde agrego pigmento. Vamos a apoyar el color y lo arrastramos un poco hacia abajo, en el mismo sentido de las ranuras que dibujamos anteriormente.
terminamos de completar toda esta parte. Y una vez que terminamos, con el mismo color y el mismo pincel, vamos a dar entre cada línea pinceladas rápidas para generar todavía más contraste. A continuación, en la parte donde veníamos trabajando y con el mismo pigmento, vamos a terminar de acentuar la sombra en esta parte de arriba de nuestra caracola, con pequeñas pinceladas como les voy mostrando acá. Si lo desean, en esta parte inferior también acentuamos la sombra. Y acá les hago un zoom para que lo puedan ver bien. Ahora sí, una vez terminado, lo dejamos secar. Seco nuestro papel, volvemos al pincel más ancho que tengamos y vamos a humedecer bien nuestro dibujo con cuidado de no arrastrar la pintura. Ahora, con un pincel intermedio y el pigmento que veníamos utilizando, vamos a aprovechar la humedad del papel para dar unos pequeños toques de color acompañando la curvatura de nuestra caracola como les voy mostrando acá. En esta parte yo me olvidé de humedecer, pero también vamos a humedecer para agregar unos pequeños toquecitos. Y esto es a gusto de cada uno, pero a mí me gusta bien contrastado, así que voy a agregar un poco más de color en esta zona. Con el mismo pincel, acá me olvidé de grabar, pero como les voy mostrando acá, si quieren podemos ir acentuando un poco más de sombra en esta parte inferior. Siempre con pinceladas rápidas para que quede más natural. A continuación, pasamos a nuestra segunda caracola y con el pincel más ancho que tengamos, vamos a ir agregando humedad a esta parte del dibujo. Acá realicé una mezcla con un tono rojo indio y sepia. Bien aguado, vamos a ir agregando de a poco color. A la mezcla le voy a agregar un poco más de sepia y vamos a ir inyectando pigmento en esta zona, de a poco. Van a ver que el pigmento se va a ir esparciendo solo con la misma humedad y con un pincel más fino vamos a inyectar un poco más de intensidad en esta zona. Una vez que nos guste cómo queda, lo dejamos secar. Mientras esperamos a que se seque la parte de abajo, vamos a ir mezclando amarillo ocre con un poco de sepia para generar un marrón bien clarito. Y ahora, volviendo a nuestro dibujo, humedecemos bien todo lo restante. Con el color que ya teníamos formado, vamos a agregar un poco de color en esta zona y acá está muy clarito, pero con pinceladas rápidas vamos a ir pintando por bloques para dejar una luz entre curva y curva. Esto nos va a ir dando la sensación de luz y sombra en el dibujo
sin entrar en tanto detalle, como les voy mostrando acá. Como siempre, aprovechando la humedad y con un poco más de sepia, vamos a ir inyectando color para generar más sombra en algunos sectores. Ahora sí, entrando en un poco más de detalle, vamos a acentuar sombra en este sector y vamos a arrastrar la pintura para generar algunas ranuras. Esto le va a ir dando un poco más de textura a nuestra caracola. Yo soy muy partidaria de las pinceladas rápidas, así que acá vamos a generar lo mismo, textura en la parte superior. Lo ideal es que estas texturas acompañen la curvatura misma de la caracola. Y ahora sí, para finalizar, con un pincel más fino, vamos a inyectar pigmento puro en las zonas donde queramos resaltar el color. Si ya me seguís hace rato, si seguís mis tutoriales, vas a ver que a mí me gusta mucho agregar este gesto, como acentuar los colores y contrarrestar bien los tonos, los pigmentos que voy utilizando. Recuerden, esto es a gusto de cada uno y todo lo que ustedes quieran agregar e ir probando es válido. Lo importante es divertirse. Una vez que terminamos en la parte de arriba, vamos a volver a trabajar en la zona de abajo para intensificar las sombras y con el mismo pigmento y pincel vamos a agregar color en esta parte. Van a ver que en este sector el dibujo está como dividido en dos partes, así que en el margen inferior, bien clarito, vamos a ir agregando pigmento para terminar de definir. Como siempre en mi caso, voy a agregar un poco de color sepia puro para generar sombra. Y ahora sí, con el pigmento bien aguado, vamos a terminar de definir en esta parte. Agregamos un poco más de color. Y en mi caso voy a terminar de definir estos bordes. Ya estaría terminado, pero en mi caso voy a agregar un poco más de intensidad en esta parte, humedeciendo bien, para luego inyectar pigmento e intensificar esta zona. Como último paso, como hicimos anteriormente, vamos a humedecer bien nuestro dibujo, tratando de no levantar la pintura para darle los últimos detalles. Una vez que tenemos todo bien húmedo, vamos a agregar unos pequeños toquecitos de pintura
y luego difuminamos si sentimos que nos quedó muy marcado. Ahora vamos a continuar por nuestra tercera caracola. En el dibujo base yo les voy a indicar cada parte con números para cuando escuchen este video puedan identificar a qué parte me refiero. Este dibujo está dividido en 3 zonas. La primera la vamos a humedecer bien y luego con un pigmento al que a ustedes más les guste, yo voy a seguir trabajando con los mismos tonos, voy a empezar a darle pequeños toques para generar sombras. También para generar contrastes voy a agregar un poco más de intensidad en algunos sectores. Es decir, con el pigmento más puro. Si sienten que les quedó muy marcado, pueden difuminarlo. A continuación, aprovechando la humedad del papel y con el pigmento bien puro y un pincel más fino, vamos a empezar a agregar algunas manchas aleatorias. Van a ver que con el papel húmedo las manchas se van a ir como dilatando. En el caso que se les haya secado el papel, vuelven a agregar con mucho cuidado. Y una vez que les guste cómo quedó, lo dejan secar. A continuación pasamos a la parte 2 de nuestro dibujo. Para este sector mezclé un poco de rojo indio y ocre. Y antes de pintar vamos a humedecer bien. Una vez listo, vamos a inyectar color de a poco. Para esta parte les recomiendo pasar a un pincel más fino para tener más control del pigmento. Los que ya pintan con acuarela, este tip ya lo saben, pero siempre que esté húmedo el color se ve mucho más intenso. Así que si quieren ir agregando pigmento, háganlo sin miedo porque después este tiende a opacarse. Y ahora sí, lo dejamos descansar un rato. Con un rosa pálido, en la parte que nos quedó sin pintar, muy suave vamos a ir agregando pigmento. Como verán, estoy utilizando un rosa pálido, pero en realidad la mezcla sale del sepia que teníamos anteriormente con un toque de carmín alizarín. Aprovechando la humedad, voy a agregar unos pequeños toques para intensificar esta zona y si les llega a quedar muy marcado, pueden difuminar. Ahora vamos a volver a la parte inicial, a la parte número 1. Y con el mismo pigmento bien clarito, vamos a ir generando unas pequeñas ranuras para darle textura. Ahora ya vamos a ir terminando y con el pincel más fino que tengamos y el pigmento bien puro, color sepia, vamos a ir generando unas pequeñas manchas también aleatorias. Esta parte la verdad no sabía si dejarla, tuve un inconveniente, se me cayó pintura y la verdad que decidí dejarlo y mostrarles cómo lo resolví. Simplemente esparcí la pintura y que sea parte del mismo dibujo. Para los que tengan el dibujo base, van a ver que queda una parte más que no hemos pintado, así que simplemente con el color que veníamos utilizando bien clarito, vamos a darle una pequeña capa de pintura para luego acentuar en el borde y poder contrastar. Ahora sí, ya terminamos y como último detalle, esto si ustedes quieren, en la parte donde se forman las onditas voy a agregar un poco de color sepia puro.
hemos terminado la primera parte de nuestro tutorial. Esto, como siempre digo, a mí me gusta mucho darle detalles con pintura blanca, así que el que quiera, con un pincel bien fino, agrega los últimos toques. Acá les muestro en detalle cómo quedaron y espero que les guste mucho. Vamos a pasar a la parte 2. Como siempre, comenzamos con la técnica de húmedo sobre húmedo. Vamos a poner agua sobre nuestro dibujo tratando de no pasarnos de los bordes y una vez que esté listo pasamos a pintar. En mi caso volví a formar el rosa pálido del principio, que es un color que me gustó mucho, y mientras el papel se encuentre húmedo vamos a ir agregando color. Ahora vamos a ir inyectando color en las puntas de nuestra estrella. Y para los que tengan el dibujo base, vamos a ir agregando estos puntitos para empezar a generar textura y volumen. Ahora cambié a un pincel más fino para tener más control y con el color sepia bien puro vamos a empezar a agregar color en este sector. Ahora con pintura blanca y el mismo pincel que veníamos utilizando, en donde tenemos marcados los puntos, vamos a agregar pequeños toques de blanco. Y ahora con el rosa pálido o el carmín alizarín que estén usando, vamos a agregar sombras alrededor de los puntos blancos. Vamos a terminar agregando unos pequeños puntos de este mismo color que veníamos utilizando en estado puro y de manera aleatoria. Y por último vamos a finalizar con un círculo más grande en el centro. Vamos a terminar uniendo el centro con las puntas. Y como último toque agregamos blanco. Y ahora sí, llegamos a la última estrella y vamos a volver a utilizar la técnica de húmedo sobre húmedo. Para esta parte pueden utilizar un amarillo ocre, en mi caso estoy utilizando un color arena, pero de nuevo, el color que más les guste. Recuerden que la lista de colores, las combinaciones de colores y el dibujo base los voy a estar dejando en el link que aparece en la descripción. Ahora sí, continuamos pintando y mientras siga húmedo, al igual que hicimos con la estrella anterior, vamos a acentuar el color en estas esquinas. Y con el pincel más fino que tengamos, en el medio de cada una de las puntas de nuestra estrella vamos a hacer una línea.
como les voy mostrando acá, continuando con el pincel fino y el pigmento bien puro, vamos a empezar a hacer unas pequeñas rayitas alrededor del borde de nuestra estrella. Recuerden que siempre pueden borrar el lápiz, esto les va a permitir tener más dimensión y van a ver el dibujo mucho más lindo. Yo no lo suelo hacer porque me gusta que en el video se note bien en donde estoy pintando. Y ahora, para finalizar, repetimos lo mismo que hicimos antes, un círculo en el medio. Lo voy a difuminar un poco en mi caso porque siento que quedó muy marcado. Y esto hace mucho que no lo hago, pero una vez que finalizamos voy a agregar todos los colores que yo utilicé. Y termino este tutorial mostrándoles algunos de los trabajos que estuve haciendo. Espero que les haya gustado este tutorial, que lo hayan disfrutado tanto como yo, y si es así, los espero todas las semanas con nuevos videos. Además, los invito a que se suscriban, que le den like, que comenten y que compartan, que esto me ayuda un montón. Nos vemos la próxima.